Con nosotros Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Almudena, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, tenemos reunión de la FED, día clave, cita clave, 50 puntos básicos seguro. 50 puntos básicos es lo que está descontando el mercado. La sorpresa sería, en todo caso, irnos a 75 puntos básicos. Descontábamos, desde General estábamos viendo 8 subidas a lo largo del año, por lo cual si acelerase demasiado con los últimos malos datos, sobre todo esa desaceleración que se empieza a notar de crecimiento en Estados Unidos, podríamos irnos a la sorpresa de 75. Pero desde luego 50 es el escenario base que manejamos ahora mismo. ¿Qué mensajes habrá que fijarse en lo que diga hoy Jerome Powell? ¿Dónde puede estar la letra pequeña en un día en el que no conoceremos ese famoso gráfico de puntos azules? Porque no es la trimestral, será la siguiente. Pero ¿qué se puede intentar descifrar de lo que diga Powell? Evitar esa recesión. Yo creo que ese realmente es el mensaje clave. O sea, todo el armamento que pueda estar poniendo la Reserva Federal. Si sube más de 50 puntos básicos, el mensaje realmente es un poco comprometido para el mercado. Es decir, no estamos poniendo toda la carne en el asador que necesitamos para frenar precisamente pues, una desaceleración que, como veníamos diciendo, ya se empieza a notar. Hay también otros datos clave en la semana. La posibilidad de revisión de salarios, que también empieza a ser un problema. Peticiones manufactureras, etcétera, que empiezan de alguna manera a venir a apuntar datos un poquito más bajos de lo que estábamos esperando, por lo cual eso en el lado de Estados Unidos, pero lo que a mí me interesa mucho es centrar el mensaje qué significaría eso también para Europa, aunque tengamos unos datos diferentes, pero creemos que también el mensaje de Powell de hoy es muy importante para las próximas semanas, las próximas citas del Banco Central Europeo y saber un poco cuál va a ser la política, sobre todo en cuanto a tipos de interés, que ahí todavía la señora Lagarde no se ha manifestado. Hablando de Europa, veíamos esta mañana cómo el gráfico a 10 años vista, en la próxima década de la inflación en Europa, estaba ya en el 3,02, superaba a la inflación esperada en la próxima década a Estados Unidos, que estará en torno al 3% según el mercado. Es la primera vez desde 2009 que la inflación en Europa se espera en la próxima década superior a la norteamericana. ¿Le está pasando ya la pelota al Banco Central Europeo, que además tiene poco margen, porque a partir de julio o en julio ya habrá pasado demasiado camino? Es exactamente lo que estábamos comentando a principio de año, incluso antes del conflicto con Ucrania y Rusia, es decir, oye, toda esta inflación que estamos viendo es algo coyuntural o simplemente se puede convertir en algo más estructural. Esos datos que comentabas precisamente hacen pensar que esa inflación va a convertirse en algo más estructural, sobre todo en la parte de Europa, y nosotros desde luego estamos descontando ya subidas de tipos en este año 2022 en Europa, una en septiembre y una en diciembre posiblemente, por lo cual creemos que esas son las medidas más de corto plazo, pero que se convierta de manera estructural en Europa mayor que en Estados Unidos simplemente también es un tema de decalaje. ¿Cuándo ha empezado Estados Unidos a implementar medidas y cuándo lo está haciendo Europa? Que, como decíamos antes, hemos hablado del programa de recompras y estamos viendo que están disminuyendo muchísimo las recompras por parte del Banco Central Europeo a partir de marzo, que es lo que anunció, pero tenemos que pasar a la segunda fase, que es precisamente la política de tipos de interés. Bunta al 1%, de bono español a 10 años al 2%, bono americano al 3%. ¿Tiene que cambiar ya la mirada del inversor también a la renta fija? ¿Debe empezar, sobre todo el inversor más conservador, a mirar que ahora ya empieza a haber rentabilidad? Pues mira, la deuda pública yo creo que va a ser uno de los grandes, o está siendo ya uno de los grandes activos en la mente de muchos inversores. Desde luego en la mente de los inversores institucionales, sí, estamos hablando. El Banco Americano está ya cerca del 3%, el 3% lo está rozando, por lo cual sí que puede tener sentido prestarle dinero de nuevo a los países, viendo un poco cuál es el panorama. A mí me interesa también que en general la renta fija es el activo por definición en las carteras, sobre todo de los ahorradores o pequeños inversores también en España, ¿no? Y hay que prestar atención a la deuda pública, pero también cómo se traslada eso a la deuda privada, es decir, al crédito de las empresas. Es el activo más incómodo posiblemente para manejar precisamente en una cartera de un inversor y la parte del mercado europeo se está comportando muy bien, pero sí que es verdad que tenemos una serie de incertidumbres como un posible aumento del impago de algunas empresas y esa dispersión que hay entre lo que son bonos buenos y bonos malos. Por lo cual, en general, la renta fija es el activo que yo creo que vamos a tener que prestar más atención en los próximos meses para, de alguna manera, controlar un poco la rentabilidad esperada de nuestras carteras. ¿Renta variable? ¿Qué se hace o qué hace el inversor, que ha sido su ojito derecho, sus ricitos de oro en los últimos años? ¿Qué hace ahora en
ese entorno de la renta variable? Hombre, a ver, si vemos un poco lo que ha pasado en marzo 2022 comparado con marzo 2020, hemos visto que efectivamente ha caído los mercados de renta variable, pero también es verdad que cayeron menos de la mitad de lo que cayó en marzo 2020 con el inicio de la pandemia. Y en la segunda parte de marzo, pues las buenas perspectivas del conflicto en Ucrania, que parece que había negociaciones y demás, bueno, recuperó casi la mitad de la caída. Nosotros vemos en los inversores apetito por la parte de renta variable y recordemos que en entornos de subidas de tipos, los activos de riesgo, por definición, se suelen comportar mejor. Es decir, que por un lado podría ser un escenario favorable para la renta variable, pero también es verdad que tenemos que empezar a ver los anuncios de beneficios de empresas que sí que esperamos que empiecen a empeorar algo en las próximas semanas con esa desaceleración y en la coyuntura económica actual. Por lo cual, renta variable positivos, pero de una manera también selectiva y seguramente no en todos los sectores ni en todas las geografías. ¿Fondos, tipología de fondos que estáis recomendando en estos momentos a vuestros inversores? Recomendamos mucha flexibilidad en general, sobre todo en la parte, insisto, de renta fija. ¿Flexibilidad es gestión activa? Es gestión activa. Sí que pensamos que justamente en momentos como este de dispersión absoluta, sobre todo, por ejemplo, en la parte de crédito de los diferenciales de crédito, donde decíamos que de un bono considerado bueno a malo puede haber hasta 400 puntos básicos de diferencia, es el momento de que los gestores activos sepan realmente valorar y buscar esas ineficiencias de mercado. Por lo cual, en crédito buscamos flexibilidad y gestión activa. Y en la parte de renta variable, seguramente no apostamos por estilos. Es decir, hemos tenido unos años que decíamos compañías de crecimiento, compañías de valor, porque realmente ahí es donde vamos a encontrar la revalorización esperada. Pensamos que lo que tenemos que buscar es una cartera de largo plazo y oportunidades las hay, pero sobre todo ser flexibles y gestión activa. Eso es por la parte de quien tiene que gestionar el dinero. Por la parte del inversor, ¿se tiene que poner más conservador ya en este entorno en el que la subida de tipos, la falta de claridad en determinados elementos tipo guerra de Ucrania, le debe poner más conservador o...? Si conservador significa tener una parte importante de las inversiones o del dinero que destinamos a nuestro ahorro en liquidez, la respuesta es no, porque con la inflación que también tenemos, eso es perder poder adquisitivo. Tener el dinero en cuenta no nos va a rentar, por así decirlo, en los próximos meses. Por lo cual, en cuanto a la liquidez, no. Sí que es cierto que vamos a seguir viendo un escenario de volatilidad en general y lo esperamos, posiblemente más en este primer semestre del año que en el segundo, pero tenemos que estar un poco preparados de un poco de nuestro perfil de riesgo. Nosotros pensamos y estamos viendo que el inversor está un poco a la expectativa de que el mercado busque, digamos, una lateralidad, busque estar un poquito más estable. Lo que al final llevamos peor son caídas abruptas, más que la volatilidad, digamos, de manera más estable. Por lo cual, nuestra recomendación, desde luego, es no cambiar nuestro perfil de riesgo en el corto plazo, porque al final vamos a seguir viendo movimientos y vaivenes en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias, Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment Partners. Buen día. Muchas gracias. Buen negocio. A ver si nos deja la FED.